la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, y su pastora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presentan su programa En esto pensad, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico. Aquí estamos estrenando el año, aleluya, proclamando que Jesucristo es el Señor de todos los tiempos, de todos los siglos, pero más necesariamente de este 2023, donde necesitamos que Él nos dirija, nos guarde y nos prepare para enfrentar todas las cosas que tenemos por delante y también para irnos con Él prontamente. Solo Él sabrá. Dijo el mismo Jesús que el día ni la hora nadie sabe, pero que cuando viéramos estas señales sabríamos que el fin se acerca. Mucha gente me pregunta, ¿y por qué usted dice mucho que Cristo viene pronto? Y yo digo, pero tú no has leído cuáles señales Jesús pronunció que te iban a dejar saber que estaba cerca su venida, porque todo eso se está cumpliendo. Y sabemos que el 2023 va a ser un año crucial, de grandes retos, pero también donde la iglesia más que nunca tiene que buscar el rostro de Dios, llenarse de sabiduría y mantenerse firme sobre la roca para poder prevalecer, no importa lo que venga. Lo bueno de esto es que el Señor nos aseguró la victoria y nos dijo que antes en todas las cosas seríamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que cada vez que venga una situación difícil, yo me lo hago a mí misma, yo me digo, soy más que vencedora, así que por alguna vía vendrá la victoria. Hay que creerle al Señor, porque de lo contrario no hay garantías. Y el mismo salmista dijo, escucharé lo que hablará Jehová el Señor a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Así que la única forma de no volverse loco es escuchando a Dios, y no solo escuchándolo, sino obedeciéndolo y creyéndole y manteniendo fuerte, aleluya, nuestro caminar de su mano. Así que nos alegramos de poder una vez más estar contigo. Recuerda que al final del programa vamos a estar orando por todos aquellos que nos llamen y que los números están de continuo en pantalla, que en ambos casos es 787 y 883-0809, 883-8558. Igualmente recuerda, si nos deseas visitar, que nuestro templo está ubicado en la carretera número 12, en el kilómetro 29.7 en Vega Alta, Puerto Rico, al lado del residencial Las Violetas y a un semáforo de Plaza Caribe Mall. Allí estamos bien visibles, si nos deseas visitar cualquier domingo a las 9:30 de la mañana, cualquier martes a las 7:30 de la noche, o estudiar la palabra en grupos pequeños, jueves también a las 7:30 de la noche. Para detalles, llamas a los mismos números de hoy en horas laborables y con mucho gusto se te darán. Pero tiene que ser un año de comer mucho palabra de Dios, presencia de Dios, voluntad de Dios, y así estar fuerte para esa victoria que el Señor quiere que tengamos en cada situación que surja. Aleluya. Recuerda también que puedes ver nuestros cultos a través de las redes, por Primera Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo Vega Alta en Facebook, o a través de nuestra página vegaaltaparacristo.com. No hay excusa, estamos poniéndote por todos los medios la posibilidad de experimentar que Dios te hable, que Dios te guíe, que Dios te bendiga y que Dios te ayude en todas las situaciones que estés enfrentando. Amén. Pues hoy, como siempre, tenemos un invitado especial y tengo conmigo al pastor Iván Pérez, que es o fue mi asistente pastoral durante el último tiempo que estuve en Vega Alta como pastora rectora, y lo cual ocurrió hasta el 31 de diciembre. Y es un joven realmente especial. Bueno, si yo lo llamé a trabajar conmigo, lo tenía que hacer porque yo soy bien exigente. Es un joven que ha hecho un trabajo excelente y que está en el proceso de su nueva experiencia pastoral, de la manera que Dios escoja, pero
ha sido de mucha bendición a nuestra iglesia, a nuestros jóvenes y al pueblo en general. Y yo le doy gracias a Dios por su vida y sé que Dios tiene grandes cosas para él, porque lo que se necesita para que Dios te tome en cuenta y te respalde es un corazón humillado y un corazón rendido a los pies del Señor, y eso lo tiene él. Y yo quiero que ustedes lo conozcan, que ustedes sepan acerca de su vida, de su llamado, y puedan identificarse, porque hay muchos jóvenes que están siendo inquietados para el reino de Dios y tenemos que tomar las decisiones correctas y a tiempo, porque es un honor y un placer servir al Señor. Vamos a conocerle. Iván, Dios te bendiga, bienvenido al programa. Dios le bendiga, pastora, y Dios bendiga a la audiencia que nos escucha en esta noche. Qué bueno, pues cuéntanos, para que la gente lo sepa todo. ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo te criaste? ¿Cómo llegas a Cristo? Y después este salto al ministerio. Pues mira, yo me crié en un barrio en Corozal, un barrio donde había y hay todavía una serie de males sociales, ¿verdad? Que afectaban toda esa comunidad. Aunque mi hogar es un hogar estable, ¿verdad? Mi papá y mi mamá son dos personas muy responsables y nos guiaron siempre en el camino del bien. Tres hijos, ¿verdad? Somos tres varones. Nos criamos en la iglesia católica, ¿verdad? Servía, mi mamá es practicante, ¿sabes? Nos llevaba a la misa. Pero cuando yo llegué, había una situación en la familia de mi mamá, que es lo más cercano a nosotros, y es que mi abuelo fue alcohólico. Mi abuelo fue alcohólico y también pues mis tíos pues, prácticamente adoptaron ese mismo estilo de vida. Y era difícil, ¿verdad? Uno crecer, aunque en mi casa no lo veía con mi papá ni con mi mamá, pero la familia, todo el entorno, ¿verdad? Era complicado. Cuando cumplí 17 años, ¿verdad? Estaba próximo a entrar a la universidad. Yo comencé a tener unos vacíos existenciales y a preguntarme, ¿verdad? ¿Cuál es mi propósito en la vida, verdad? Sí, que es lo típico de la adolescencia. Sí, sí. A veces la vida no tenía sentido para mí y uno comienza a tener experiencia. Intenté, como en mi casa, mi familia, todo era el alcohol. Comencé a probar el alcohol, pero no era algo que me llamara la atención. Incluso me transformaba. Yo siempre he sido una persona pasiva y me daba mi cerveza y me transformaba completamente. Al punto que mi propia familia decía, mira, no. Porque me ponía muy, muy agresivo y problemático. Wow. Y así seguí probando, ¿verdad? En la vida otras cosas. Entré en la pornografía, a ver mucha pornografía. Y entré a una universidad y estaba con estas emociones, ¿verdad? Revueltas y preguntándome tanto, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué propósito tengo en la vida? Y llegó un momento en que ahora, ¿verdad? Uno mira hacia atrás y con la madurez que tengo, pues entiendo que estaba experimentando una depresión. Y yo decía, Señor, quítame la vida. O sea, no tengo las herramientas como para poder lidiar con todo lo que me está aconteciendo. Y yo me había dispuesto a quitarme la vida. Wow. Y ya tenía todo planeado en mi mente, lo iba a hacer en mi cuarto, en el closet. Y cuando yo abro esa noche, el closet de mi cuarto, habíamos empezado a estudiar en la Interamericana. Y mi hermano ya estudiaba ahí. Y entonces, cuando yo abro la puerta del closet, cae un libro. Había una tablilla, de la tablilla alta. Cuando yo abro la puerta del closet, cae ese libro. Y yo tomo el libro en mis manos. Y cuando tomo el libro en mis manos, decía, Dios habla hoy. Y tenía una esfera del mundo, una cruz y una paloma. Y decía, Dios habla hoy. Y yo, Dios habla hoy. Y era una Biblia. Sí, la versión popular. Era la versión popular que mi hermano había comenzado a estudiar religión en la Interamericana. Pues, y la había adquirido para poder tener la clase. Entonces, pues yo comienzo a leer la Biblia y comencé a leer el Apocalipsis. Y entonces, un libro por el final. Sí, empecé por el final. Yo cuando comencé a abrir la Biblia, pues
cayó en el libro de Apocalipsis. Y yo comencé a leer Apocalipsis y mi hermano, compartíamos el cuarto. Y mi hermano entra y me dice, ¿qué tú haces? Te vas a volver loco. Te vas a volver loco porque eso, yo estoy cogiendo religión en la universidad y eso te va a volver loco. Y eso como que despertó en mí una curiosidad y un hambre y comencé a leer el Apocalipsis. Y yo comencé a leer el Apocalipsis, Y es interesante porque yo tenía en común, mi mamá, tengo unos primos hermanos, ¿verdad? Porque mi papá es hermano de sus papás y mi mamá son hermanos de su mamá y tenemos los mismos apellidos. Sí. Y entonces, pues, yo soy el del medio en casa y el hijo del medio, ¿verdad? De mis tíos, pues, éramos bien unidos. Y entonces él me fue a buscar porque yo lo acompañaba a veces a su trabajo. Y él me fue a buscar y comenzábamos a conversar por el camino. Y él me dice, anoche me pasó algo raro. Y yo, ¿qué pasó? Empecé a leer la Biblia. ¿Te dijo él? Sí. Y yo, pues yo también la estoy leyendo. Y él decía, pues vamos, él buscaba en la radio y ponía una emisora cristiana y el mismo texto que yo leía en la noche era el mismo que aparecía en prédica en la emisora. Y así poco a poco empezamos los dos, hasta que llegó un momento en que él me dijo, mira, yo tengo mi cuñada, su esposo es pastor. ¿Qué tú crees si intentamos visitarle para saber qué hay ahí? A ver qué hay ahí? Primero vamos a visitarle a la casa. Y yo le dije, sí, pero vamos a visitarle. Pero yo tenía una tía que estudiaba en el Instituto Bíblico de los Discípulos de Cristo. Okay. Y entonces yo le pedía libros para leer. Yo comenzaba a leer. Y cuando yo fui a donde el pastor, al familiar de él, al reverendo Raúl Pérez, yo fui y me senté en la mesa de su casa. Y él me dijo, sí, pues, ¿qué tienes que preguntarme? Y yo le lancé todos los libros ahí en la mesa y comencé a preguntarle. Y a hacerle preguntas. Porque yo tenía un hambre por la palabra, ¿verdad? Eso había detenido, ¿verdad? Esos pensamientos que estaban circulando en mi cabeza. Y yo comienzo a leerla, a hablar con él y él decía, sigue leyendo. Él me decía, sigue leyendo, sigue escudriñando. Y yo me iba para mi casa y eso era lo que hacía. Comenzaba a pedir libros a mi tía, a leerlos, a leer la Biblia, a hacer escritos. Esos temas que me llamaban la atención, yo escribía en todos esos versículos bíblicos. Y así hasta que llegamos a un domingo, decidimos ir a la iglesia, mi primo y yo. Y llegamos a la iglesia de Dios Pentecostal MI en el barrio Bucarabón en Toarta. Allí acepté al Señor ese día y desde ese momento comenzamos a congregarnos. Y en esa hambre de aprender, pues yo cuando iba de camino a estudiar, me paraba en casa del pastor. Yo recuerdo que yo paraba en casa del pastor, estaba con él conversando en la mañana, iba con el pastor a llevar a su hijo a gestar, que ahora es un hombre hecho y derecho, ¿verdad? Y así poco a poco yo fui como que buscando esas personas que pudieran nutrir mi vida. Y yo, a donde quiera que iba el pastor, caminaba con el pastor. Qué bueno. Yo siempre tengo un dicho que yo digo que puedo decir que soy hijo de pastor, ¿verdad? Porque luego de haber estado ese tiempo, ¿verdad? En la MI, me convertí allí. El pastor comenzamos dando testimonio, luego acompañando al pastor en la visitación, siendo un joven, aprendiendo y... ¿No te imaginabas que ibas a terminar siendo pastor? No me imaginaba que iba a terminar siendo pastor. Él me da la oportunidad de, ¿qué tú crees si le puedes dar una clase bíblica a los jóvenes? Y yo, no, prepárate, ve preparándote tal día. Y así poco a poco empecé a trabajar en lo que eran los ministerios de la iglesia, ¿verdad? Y estuve en la MI un tiempo hasta que me bauticé allí. Y el día de mi bautismo, pues apareció mi amiga de
de la escuela superior, que es Ajá. Cadicha, que ahora es mi Ajá. esposa, Aleluya. éramos siempre bien unidos en la escuela superior. Y ella fue con otra amiga, fueron a a mi O bautismo. sea, ella no era de esa iglesia. Ella no era de esa iglesia. Ella me había llamado porque una amiga en común estaba embarazada, iba a celebrar el baby shower y quería que nosotros estuviéramos. Y ella pues se comunicó conmigo y en ese día que fuimos allí al baby shower comenzamos a hablar, mira, yo me convertí. Y empezamos a dialogar y ella pues toda su vida ha pertenecido a la iglesia Discípulos de Cristo en Corozal. Y comenzamos a conversar, mira, me voy a bautizar tal día y ella junto a mi otra amiga fueron Qué bien. al bautismo. La pedra que está para uno. Ajá, sí, y entonces ahí como que volvimos a tener comunicación porque una vez habíamos salido de escuela superior, la comunicación, pues ella se había ido a estudiar a Río Piedra, yo me había ido a otro lugar. Comenzó otra vez la comunicación y entonces ella me invita a su iglesia un Jueves Santo. Ajá. Jueves Santo fuimos y recuerdo que había un drama en la iglesia de Discípulos de Corozal Pueblo. Y allí estuvimos y de ahí en adelante como comenzamos a conversar y nos hicimos novios. Y comenzamos a juntos trabajar en la obra del Señor. Y había un conflicto, ¿verdad? Porque yo pertenecía a una iglesia, ella pertenecía a otra. Pero comenzamos a dividirnos. Ajá. Para los momentos en que yo tenía participación en mi iglesia, ella me acompañaba. Ah, ok. Igualmente, pues yo la acompañaba a ella y así comenzamos esa relación hasta que decidimos pues, unir nuestras vidas y casarnos. En ese entonces la pastora en Corozal era la reverenda Marisabel Rosario, que también es Sí. como mi mamá. Y ella siempre me apapachaba y siempre tenía un trato especial conmigo. Y nos casamos y allí en la ceremonia de boda, que fue entre ambos pastores, pues una vez está terminando la ceremonia de boda, el pastor Raúl dice, hace un discurso y dice, y pastora, pues se lo entrego para que continúe trabajando con él. Y yo me quedo, pero si todavía no hemos decidido, ¿verdad? Exacto. Cadicha y yo, ¿a dónde nos vamos a congregar? Y yo le digo, mira, tú me estás entregando ahí sin preguntarme. Y el pastor me dijo, lo que pasa es que para Cadicha va a ser más difícil el dejar una iglesia Donde se crió toda la vida. Donde se ha criado toda la vida. ¿Sabe? Ella desde niña ha crecido en la iglesia, está rodeada de un grupo de personas que la conocen, ¿verdad? Que la han amado por tanto tiempo. Y aunque nuestra iglesia te ama, pero yo entiendo que para ti se te va a hacer más fácil adaptarte que para ella. Y yo, ok, pues desde ese entonces, pues comenzamos a congregarnos en la Iglesia de Discípulos de Cristo de la calle Culto en Corozal. Y allí, pues bajo el pastorado de Marisabel Rosario, el primer ofrecimiento, yo recuerdo que yo dije, yo no quiero trabajar con los jóvenes. Porque es que los jóvenes siempre le caen encima, con la machaca, y yo no quiero trabajar con los jóvenes. Y cuando llegó a Corozal, la pastora me dijo, yo quiero que tú trabajes con los jóvenes junto a Cadicha. Y yo, Ajá. pues que, y yo, Dios mío, lo que te pedí que no quería, eso es lo que tú me estás ofreciendo. Pues allí comenzamos a trabajar con la juventud y luego de un tiempo de trabajar con la juventud, la pastora me nombra consejero de jóvenes. Y así comenzamos esta travesía a acompañar a la juventud. La mayoría de los jóvenes que llegaban a nuestra iglesia eran jóvenes que sus padres, habían unos que sí, sus padres pertenecían a la iglesia y habían otros que no. Y con unas situaciones muy particulares, situaciones difíciles, y uno pidiéndole a Dios sabiduría, ¿verdad?, para poder acompañar a esta juventud, que prácticamente relativamente yo no le llevaba tanto, algunos 5 años. Exacto. O 6 años, algunos. Cómo acompañarle, cómo atenderle, cómo yo crecer de manera, ¿verdad?, espiritual también. Y fue un tiempo bien hermoso. Estuve muchos años, teniendo esa experiencia trabajando con los jóvenes. Yo me iba de vacaciones y aparecían los jóvenes.
Sí. Mis niños se criaron prácticamente con los jóvenes. Por eso yo les digo que tengo unos viejitos en casa porque ellos desde muy pequeños, en vez de interactuar con niños, siempre interactuaron con gente adulta o gente joven. Y ahí, trabajando con los jóvenes, la pastora Marisabel me dice, tú sabes que tú tienes un llamado pastoral. Y yo, no, pastora, yo no tengo llamado pastoral. Pero yo le decía. ¿tú lo sabías o es que estabas aterrado y no querías reconocerlo? No, yo decía, no, yo no tengo llamado pastoral. Yo cuando me dijo eso, yo no tengo llamado pastoral. Yo puedo acompañar a cualquier pastor, cualquier cosa que usted me mande que yo pueda hacer, yo lo voy a hacer. Pero yo no estoy capacitado para eso. Y la pastora, tú tienes un llamado pastoral. Y yo, no. Y poco a poco, ella sutilmente, pues mira, ahí están dando un taller aquí, están dando una clasecita acá, y habían hermanos de la iglesia que decían, mira, ahí están dando una clase, no te preocupes porque yo te la voy a pagar. Por ejemplo, en el instituto. En el instituto, sí, yo te la voy a pagar. Y comenzaron hermanos así, y poco a poco, pues yo empecé a estudiar en el instituto de la Iglesia de Discípulos de Cristo. Comencé a adquirir, ¿verdad?, conocimiento, iba a talleres a otros lugares, pero no con la idea de que iba a ser pastor. Ajá. Y en un retiro, yo siempre todos los años organizaba un retiro para los jóvenes, y en un retiro que luego de terminar el retiro, el recurso fue el reverendo José Luis Báez. Ajá. José Luis Báez. Que es el actual pastor en Sierra Bayamón. El actual pastor en Sierra Bayamón. Y entonces José Luis Báez está con la pastora. Y yo estoy haciendo, ¿verdad?, todas mis cosas, trabajando con los jóvenes, sirviéndoles. Y el pastor se me queda mirando y le dice a la pastora, pastora, usted sabe que él tiene un corazón de pastor. ¡Ah! Y ella me miró y le dice al pastor, yo se lo he dicho. Esa es tu segunda llamada. Sí, esa era mi segunda llamada. Y entonces, después de tanta resistencia, pues comenzamos el proceso a nivel central, ¿verdad?, de la Iglesia de Discípulos de Cristo. Y ahí comenzamos, seguíamos estudiando en el instituto, adquiriendo, ¿verdad?, conocimiento. La pastora siempre me subía al altar y mucha gente no entendía. Y yo decía, pastora, ¿por qué usted me sube al altar? No, porque es que ella me sentaba al lado de ella y me decía, quiero que veas, quiero que observes. Y aquí se pueden ver muchas cosas. Ajá. Y qué sabia. Y tú te vas a dar cuenta. Y me decía, y a veces me decía, la oración va a hacerla tú. Y yo, pastora, pero no, procede. Ella siempre me decía, procede. A veces yo me quedaba abajo, no subía al altar, porque tenía ese temor. Y me enviaba unos papelitos amarillos. Ya yo veía el papelito amarillo. Sabía lo que decía. Y ya yo sabía que siempre decía, procede. Ajá. Y procede era, sube. Pero no solamente era yo, habían la hermana Minelli, que también el Señor le había hecho un llamado pastoral. Y ella nos tenía al lado de ella. Qué bueno. ¿Verdad? Era una manera como de ella enseñarnos. Sí, y familiarizarlos ustedes con la experiencia. E integrarnos a lo que era, ¿verdad?, esa dinámica pastoral. Y así seguimos creciendo en el Señor. Empezamos desde guiar la guagua de la iglesia, comenzamos a dar clases, fui diácono, anciano de la iglesia, bien joven, dirigir comisiones dentro de la iglesia, y además mi esposa también dirigía comisiones dentro de la iglesia. Mis nenes estaban en la junta de oficiales, uno en un coche y el otro en el otro, porque eran pequeñitos. Y siempre crecimos así en la obra del Señor, aprendiendo. Porque yo desde que comencé a tener esta experiencia con el Señor, yo siempre busqué personas que me ayudaran a crecer. Claro. O sea, que me alimentaran. Incluso a conocer a esta gente que a veces es media, ¿verdad?, fuerte de carácter, o que no, o que la gente dice, no, con ese hermanito no. Ajá. Yo me di a la tarea de conocer por qué eran así, ¿verdad? Y era ese celo por la obra del Señor, cómo sufrieron para levantar, ¿verdad?, la obra del Señor. Y ese celo, pues, era como un cuidado. Sí. Era un cuidado, ese sentido de pertenencia.
Y esas personas, mira, me cogieron un cariño. Yo creo que la gracia del Señor sobre mi vida, porque a donde quiera que he ido, la iglesia me ha acogido Sí. con un amor y un cariño sorprendente. Y yo siempre que he estado en momentos adversos, en momentos de necesidad, siempre la iglesia ha estado ahí, siempre. Y yo siempre le he dicho a mis hijos, mira, quizás no tengamos dinero, quizás podamos pasar por momentos difíciles, pero qué bueno es que la gente quiera a uno. Exacto. Porque cuando la gente quiere a uno, tú sabes que en el momento de dificultad van a estar ahí. Y la iglesia siempre ha estado para mí ahí. Aleluya. Siempre, siempre, siempre. Incluso lo que soy se lo debo a la iglesia. Se lo debo a la iglesia, a esa formación, a ese amor, a ese acompañamiento que siempre ha tenido para mí. Luego de un tiempo en Corozal, luego viene la pastora Daisy Rivera, Ajá. ¿verdad? Porque mi proceso se detiene debido a que hay una vacante pastoral. La pastora María Isabel, pues sale de la iglesia, todos saben las complicaciones de salud de la pastora, y estuvimos como 3 años en vacante pastoral. Y entonces regresa ahí viene la pastora Daisy, y la pastora Daisy en su primera predicación, yo recuerdo que decía, Iván, desde el altar, digo, Iván, el Señor me dice que tú estás estancado. Y yo, ¿qué te pasa? El martes, eso fue un domingo, ya llegando, el martes te quiero en la oficina. ¿Pero ya te conocía? Sí, ella me conocía porque una clase del instituto, Ok. yo la había tomado con la pastora ella. Daisy. Y entonces ella me dice, el martes en la oficina. Y yo llego el martes a la oficina de la pastora antes de comenzar el culto de oración y me dice, aquí está. Ya yo me reuní con el comité, ya yo verifiqué todo, en este estatus está tu proceso. Así que de mañana en adelante vamos a continuar con el proceso. Qué bueno. Y ella retomó eso y ahí comenzamos de nuevo en el proceso y a cumplir con todos los requisitos que Nivel Central nos pedían. Y entonces me enviaron como práctica pastoral a la Iglesia Discípulos de Cristo en Higuillar. Ok. Allí me enviaron por 6 meses, Sí. pero prácticamente estuve 3 años. Ujú. Allí con aquellos hermanos, acompañándole, dirigiéndole. Y fue una experiencia también hermosa para mi vida, ¿verdad? Y para la vida de mi familia. Y fue un tiempo de aprendizaje. Un tiempo de aprendizaje, un tiempo donde nos hizo reflexionar mucho en lo que es el ministerio y a crecer como Sí, porque en las familia de la iglesias fe. pequeñas el pastor es orquesta, tiene que Sí. hacer de todo porque a Sí. veces no hay muchos recursos, muchos líderes. Sí, era una iglesia que se encontraba frágil, ¿verdad? Y estuvimos acompañándole. Y yo sentía cuando pasaron los 6 meses, me preguntaron si me podía quedar y yo dije que sí. Porque era una iglesia humilde, una iglesia que, como le digo, donde quiera que he ido, pues me han tratado, Gracias a Dios. me han tratado bien y con mucho cariño. Obviamente no hay iglesia perfecta, donde hay seres humanos, hay sus situaciones, hay maneras de pensar distintas, pero nada que no se pudiera, ¿verdad? Sobrellevar ni dialogar y llegar al acuerdo. Y entonces, luego de ese tiempo en Higuillar, el Señor me venía hablando de que era tiempo ya de soltar. Y yo decía, yo no quiero dejarlo. Yo no quiero dejarlo porque es una iglesia que necesita, ¿sabe? Acompañamiento. Y esa lucha que yo tenía, ¿verdad? Esa lucha me llevó a experimentar que no podía dormir, que no, lo que hacía, oraba y lo que hacía era llorar. O sea, preocupados por ellos porque Preocupado te por ibas o porque ellos. ya te habías ido. No, preocupado por ellos porque como que no quería soltar, Ujú. ¿verdad? No quería soltar, dejarlo abandonado. Y yo decía, pero si yo estoy empezando en esto, en mi práctica, ¿cómo yo voy a decir que los dejo? Es como es renunciar y ¿cómo se va a ver eso? Va a dañar mi imagen. Ajá. Y
Y entonces llamé al pastor general. Llamo al pastor general y le digo, pastor, me está pasando esto. Y me dijo, pues vamos a trabajar, vamos a ir a un psicólogo para ver qué. Y yo le dije, pastor, yo no tengo ningún problema en ir a un psicólogo, yo soy un ser humano. Ajá. Y yo llegué a la oficina de la psicóloga y era la pastora. Y la psicóloga me dice, lo que es del espíritu no tiene que ver nada con... Y empezó a hablarme. Y entre las cosas que ella, la pastora, la psicóloga me decía, es que la iglesia no es tuya. La iglesia es del Señor. Exacto. Y tú no eres el Mesías. El Mesías soy yo. Y yo, eso me impactó. Y me dijo, yo te voy a dirigir a dónde es que vas a ir. Y entonces, pues tomamos la decisión de terminar, ¿verdad? Exacto, sí, para que siguiera tu proceso. Para continuar el proceso. Y una vez salimos de Higuillar, ya para febrero se completa el proceso y somos ya presentados en asamblea en la iglesia a nivel general. Y regreso a mi iglesia madre, a Corozal, ¿verdad? En ese trayecto, pues comenzaron a llamarnos de iglesia e íbamos a predicar a diferentes lugares, hasta que un día recibimos la llamada de usted, ¿verdad? Recuerdo que fue una noche, ¿verdad? Sí. Que usted me llamó y yo decía, wow, me llamó la pastora Marta, usted me había dicho para predicar un martes. Sí. Y entonces, pues, fuimos a predicar el martes allí a su iglesia. Y luego usted me invitó para estar con los jóvenes. Exacto. Estar con los jóvenes. Y entonces vamos a predicar con los jóvenes. Yo recuerdo que usted era bien insistente. Qué raro. Sí. Y entonces, pues, esa noche que estuvimos con los jóvenes, usted me llamó como a las 11:30. ¿No? Yo llegué a casa y usted me llamó a las 11:30. ¿Cuándo podemos dialogar? Yo recuerdo y fuimos a dialogar un martes con usted y usted me dijo, quisiera que fueras mi asistente pastoral. Y yo, wow, déjeme orar, pastora, ¿verdad? Yo le dije, déjeme orar porque es que cumplí con las invitaciones de otras iglesias que me habían llamado y conocer esa otra iglesia y buscar la dirección, ¿verdad? Del Señor, hacia dónde es que el Señor me quiere dirigir, ¿verdad? En ese momento, porque una de mis peticiones era cubrir a mis hijos. Ajá. Porque ya mis hijos no eran los niños. Ahora tengo 3 adolescentes. En una etapa complicada, ¿verdad? Donde además de yo llevar a cabo la voluntad del Señor, también ellos pudieran estar cubiertos y tener pares, ¿verdad? Ajá. Otros jóvenes con los que ellos pudieran compartir. Y fui a entrevistas de iglesia. Yo recuerdo que usted me dijo, ya yo te entrevisté primero. Y yo orando al Señor, yo decía, Señor. Pero yo te decía, y yo quiero que vengas, pero no quiero. Si Dios no quiere, no te quiero por todo esto. Sí, ora para que sea Dios quien confirme. Usted me decía, ora para que el Señor te diría, porque no quiero que después que me acepte, me digas que no. Y yo orando. Y en esas entrevistas yo hacía preguntas a la iglesia. Y mi esposa me decía, recuerda que necesitamos cubrir a nuestros hijos. Y yo, estábamos orando. Yo les preguntaba a ellos, yo les decía, ¿qué te parece la iglesia donde fui? Ellos me decían, papi, pues donde tú vayas vamos a ir porque es tu ministerio. Vamos a ir a donde tú aceptes, ¿verdad? Y yo seguí orando y cuando usted me llama y me dice, yo quiero que tú trabajes con los jóvenes. Eso fue como que me senté con mi esposa y mi esposa me dice, yo entiendo que es de Dios porque es el lugar donde nuestros hijos van a estar cubiertos. Exacto. Porque te están ofreciendo, no hay casualidades en el Señor. Exacto. Que la pastora Marta te haya pedido que seas tú el que trabaje con los jóvenes. Y yo decía, wow, trabajar con los jóvenes otra vez. Ya ¿sabes? Pero tenías experiencia y lo habías hecho bien.
Yo decía, yo tengo 40 años, ¡Ay, qué montón! No es lo mismo. Pero yo recuerdo que me había ido a los Estados Unidos a visitar a un familiar y desde allá la llamé. Y dije, pastora, si todavía está en pie el ofrecimiento, aceptamos estar con usted en Vega Alta. Y desde el mes de julio, 10 de julio. Sí, exacto. Desde el 10 de Ahí julio comenzamos allí al lado suyo, en la primera iglesia de discípulos de Cristo en Vega Alta. Y descubriste que perro que ladra no muerde. Eso es así. Sí, porque yo recuerdo que yo le decía a usted, pastora, yo nunca he estado en una iglesia tan grande, ¿verdad? Y usted me decía, te vas a sorprender. Sí. Te vas a sorprender porque a pesar de que la iglesia es grande, es una iglesia sencilla y humilde. Y en realidad lo hemos experimentado. Qué bueno, gloria a Dios. Desde el primer día nos han tratado con tanto amor, con tanto cariño hacia mi familia. Qué bueno. Orando, recibo mensajes, estamos orando por ti, te estamos acompañando en oración, estamos contentos. Sí. Y ha sido una experiencia como que mi esposa dice, necesitábamos eso, Sí. necesitamos como renovarnos en el Señor y tener esa otra experiencia. Y mi esposa me decía, yo siempre le pedía al Señor que te sorprendiera. Ajá. Y yo, ¿por qué tú le pedías eso? Porque a veces pensamos que no somos capaces, Ajá. ¿verdad? De llevar a cabo, ¿verdad? Unas tareas. Y Dios te ha sorprendido porque todo el mundo dice que tú estás al lado de Marta, de la pastora Marta. La pastora Marta es exigente. Y yo, ¡qué fama! Sí, es bien meticulosa, bien cuidadosa. Y yo le digo, eso es la gracia de Dios. Nada más, la gracia de Dios y realmente pues todo ha sido una experiencia maravillosa. No, y que aunque fue buena la experiencia anterior, fueron 3 años donde tus hijos no tenían otros pares adolescentes para compartir, pero que ahora pues sí, poco a poco se han ido integrando y se integrarán más y más. Sí. Y definitivamente la iglesia te ama y Dios tiene la última palabra, no hay duda de eso. Y uno a veces no se atreve o piensa, yo podré, y una vez llegaste, te echaste la iglesia en el bolsillo, la gente se cree que has estado en vez de 5 meses, 5 años. Y el Señor, que es a quien pertenecemos, pues dirá la última palabra. Amén, amén. Ha sido un tiempo de aprendizaje. Yo siempre lo he tomado así. A cada lugar donde Dios nos ha llevado, Dios me ha colocado al lado de figuras pastorales. Yo siempre he tenido, ¿verdad?, figuras pastorales a mi lado, ¿verdad?, las cuales he aprendido, sí, me han nutrido. La pastora Marisabel, mi primer pastor Raúl, la pastora Daisy, también el trato de la pastora Daisy conmigo es otra cosa. Por eso que yo siempre digo, yo soy hijo de pastor sin serlo. El pastor Elías Coto, también, que estuvo un tiempo en Corozal y nos pastoreó. Pues, y ahora al lado suyo, pues otra experiencia, sí, ¿verdad? Con tantas cosas que usted hace, ¿verdad? Y todo esto que hace la iglesia. Hemos visto una iglesia que sirve con tanto amor y con tanto esmero. Y ha sido ese proceso de aprendizaje. Todo ha sido el Señor nutriendo nuestra vida y aprendiendo y mirando para que cuando nos toque a nosotros de lleno poder de todo eso que hemos aprendido aportar a la vida de la iglesia y hacer el trabajo bien. Amén. Como lo has hecho hasta aquí, gloria a Dios. Pues gracias, Iván. Ya se nos acabó el tiempo, pero definitivamente no te arrepientes de haber dejado cualquier otra cosa por dedicarte al reino de Dios y se te ve feliz. Amén, amén. Así que, y el Señor recompensa, Dios honra a los que lo honran. Así que el largo camino te resta, vamos a ver qué sorpresas el Señor tiene. Amén. Pues gracias otra vez y adelante en el bendiga. Señor. Aleluya. Y al público les invitamos a hacer su llamada de petición de oración mientras escucha este cántico especial.
Ante ti, postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor, atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi sed, sacia mi sed. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo con tu aliento, Dios, sopla en mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí, oh Señor. Con tu gran poder, muévete en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo.
hay que escoger a quién rendirse. Si a la vida, pero vía el mundo con todas sus ofertas, que es como escarcha, que tiene un brillo temporero, a los sueños propios, o decidir rendirse a lo eterno, a lo trascendental, a trabajar con el creador de todas las cosas, con el Dios y Padre, porque todos tenemos llamado a la vida. Si estamos aquí, nos fuimos llamados a la vida. Todos tenemos llamado a salvación. Unos responden y otros no. Y todos tenemos llamado a servir. No todos a pastores, pero a alguna cosa va a ser prioridad primero, primordial en tu vida, y tú te vas a rendir. Y ahí vas a poner tu mayor empeño, tu mayor tiempo, tus mejores fuerzas, y eso decidirá lo que será tu futuro. Lo que pasa es que a veces uno se rinde a los apetitos de la carne, a los sueños del mundo, a la presión de grupo, a solamente lo que es propio, lo que es mío, y como que uno se enajena de los demás y vive para uno, y es egocéntrico, y al final se queda solo. Pero el Señor nos invita hoy a rendirnos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos creó y a todos nos llama a salvación, y a todos nos llama a ser colaboradores de Dios. Es como Pablo decía a los corintios: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero se requiere de cada uno de ellos que sea hallado fiel. Es lo único que Dios quiere, que le sirvas y que seas fiel. Y Dios llama a cualquiera. Dios llama a cualquiera a estar más cerca de Él, a trabajar mano a mano con Él, como son los diferentes ministerios. Dice en Mateo 9 que en cierta ocasión, pasando Jesús, vio a un hombre sentado en el banco de los tributos públicos. Era un cobrador de impuestos, un publicano. Y cuando pasó le dijo: sígueme, y el hombre se levantó y le siguió. Y se convirtió en Mateo, en el escritor del primer evangelio, en uno de los discípulos del Señor. La gente lo criticó a Jesús, pero ¿cómo llama a este hombre? ¿Cómo llama a alguien que era casi un vendepatria, un traidor, que cobraba los impuestos al pueblo para el imperio? A Jesús no le importa quién haya sido tú, sino quién estés dispuesto a ser. Si estás dispuesto a seguirle, a servirle y a descubrir que nada será mejor que caminar con Él. Yo no me imagino un cobrador de impuestos después escribiendo un evangelio. Pero fíjense cuánto se ató este hombre a Jesús, a su palabra, a las experiencias vividas, que encontró que esa podría ser su mayor contribución. Un hombre que estaba enfocado en lo material, y Jesucristo reorientó su foco hacia lo espiritual, hacia lo trascendental, hacia lo eterno. A veces nuestra vida no tiene sentido. A veces decimos: pero ¿para qué estoy yo en el mundo? A veces nos sentimos vacíos e infelices, pero a lo mejor es por razón de a qué estamos rendidos, para qué estamos viviendo. Hay mucha gente que dice que viven para trabajar, para lograr sus sueños, pero cuando llegan a viejos ya no disfrutan lo que acumularon y perdieron el tiempo. Es mejor disfrutar lo suficiente. No es que uno se quede en lo poco, en la miseria, pero a trabajar para lo suficiente y disfrutarlo, y juntamente disfrutar la familia, que vivir para trabajar y después no disfrutar nada y terminar solo. Y por eso en este nuevo año hay que hacer ese análisis. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Vale la pena que invirtamos tanto en esto?
¿O hay algo mejor, mayor, más elevado, más satisfactorio, que produzca más plenitud, que me ayude a atender cosas vitales como es mi cuerpo, mi salud, mi familia, mi descanso? Hay que hacer un análisis. Este no puede ser un año más. En este año hay que vivir para el Señor. Y hay que prepararse porque vamos a estar eternamente con Él. Hay que hacer lo que nos falte, completar lo que hemos dejado pendiente, amar al que tenemos que amar, perdonar al que tenemos que perdonar, ocuparnos en lo que tenemos que ocuparnos, y el día que nos toque rendir cuentas, estar tranquilos. Yo me recuerdo cuando el Señor me llamó a mí, uno de los pasajes que a mí me impactaba mucho, que está en el Evangelio de Juan, es donde Jesús dice: trabajad no por el pan que perece, sino por el que a vida eterna permanece, porque eso señaló Dios el Padre. Y yo decía, wow, porque yo me había graduado de química, yo tenía ofertas de trabajo, yo iba a empezar y ahí viene mi llamado. Y yo entonces digo, ¿pero qué voy a hacer? Y el Señor le mostró a una hermana de la iglesia madre donde yo me congregaba un sueño donde veía que yo lo ponía todo a los pies de la cruz. Y me contó el sueño yo, en los mismos días en que yo decía, ¿qué voy a hacer? Y era Jesucristo llamándome, diciéndome, ponlo todo a los pies de mi cruz. Y así fue. Yo estuve dispuesta y no me arrepiento. Pude haber acumulado mucho dinero, pude haber hecho muchas cosas como profesional, y me alegro haber estudiado y me alegro tener mis títulos, pero no hay nada como ser siervo de Jesucristo. Como vivir no para lo que se va a quedar, sino para lo que va a permanecer y trascender. No para tener un jefe cualquiera, sino para tener a Dios mismo de jefe. Ser un colaborador del Creador de todas las cosas, del soberano, del Todopoderoso. Wow, esto es mejor que un sueño. Y cuesta, pero vivir para ti y para el mundo te iba a costar también. Tiempo, sacrificio, empeño, fuerza. Pues para el Señor no va a ser un paseíto al parque, pero el fruto y la recompensa es para siempre. No me acuerdo cuando Dios llamó a Abraham en Génesis, donde le dijo, deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y te bendeciré y serás bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué tremendo, ¿verdad? Y aquel hombre le creyó a Dios y lo dejó todo. Y vino a ser el padre de la fe, de donde después vino Isaac, luego Jacob, las 12 tribus, el pueblo de Israel, y del linaje de David, Jesucristo. Y en Cristo son benditas todas las familias de la tierra. ¿Quién lo iba a decir? Que por un hombre creerle a Dios y seguirle y dejar lo que tuviera que dejar para abrazar la voluntad de Dios, llegáramos a donde estamos. Y Dios quiere que tú llegues, pero no solamente a tus metas naturales y temporales, sino al cielo. Aleluya, a la vida eterna, a la paz, a la plenitud, a algo mejor que lo que has soñado. Porque a veces nuestros sueños se quedan cortos y Dios ha puesto en nosotros unas capacidades y un potencial que nos pueden llevar más lejos de lo que hemos llegado. Y si es trabajando para su reino, todavía más tremendo. Es tiempo de identificar para qué estoy en el mundo, para qué estoy en la tierra, para qué me salvó el Señor, para qué me quiere. Y así como hizo Mateo, dejando el banco de los tributos públicos, se levantó y le siguió. Quizás no tienes que dejar tu trabajo, pero tienes que dejar tus prioridades. Dejar tus egocentrismos y decirle, Señor, ¿qué tú quieres conmigo? Y como se dijo de Jesús, que Él dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y es que realmente
Dios es lo impensable, en variedad, en fuente, en bendición, en provisión. Y realmente, como dice ese himno, es una aventura caminar con Él. Así que yo te invito en este año, que no sabemos si sea el último que se nos dé, se nos regale, valoremos el tiempo y lo aprovechemos haciendo la voluntad de Dios, sirviéndole y descubriendo el propósito de Él para nuestra vida. Oramos. Padre Celestial, te doy gracias por este programa, por cada televidente, por cada petición que expresaron, porque tú las has visto y las has oído, tú las conoces. Y como le dijiste a Moisés cuando lo llamaste, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y descenderé a librarlos. Y Moisés jamás imaginó que a él mismo iba a usar para librar al pueblo. Y con todo lo incapaz que se sentía, lo usaste de manera poderosa. Que mucha gente que tú estás llamando deja a un lado los miedos, las dudas y los temores y se atreva a creerte y a seguirte para que tú les sorprendas cuán grandes cosas y maravillosas tú puedes hacer por todos aquellos que te creen. Sé tú obrando en cada petición y glorificándote y respondiendo en tu tiempo y en tu voluntad, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de un programa más. Nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que tengan muy buenas noches.